Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Señor, hoy es un día también en el cual mucha gente o muchas personas se encuentran afligidas, y déjenme decirle que también aún los hijos de Dios hay unos que todavía están afligidos por la situación que estamos viviendo. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño texto o un pequeño mensaje para que pueda edificar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y este mensaje sencillo, pero que pueda tocar nuestro corazón, que nos pueda tocar nuestra alma y que pueda tocar nuestro espíritu también. Y la palabra en Juan capítulo 20 y verso 25 al 29, si usted lo tiene a mano, búsquelo y lleve la lectura, porque es algo muy importante de lo que está aconteciendo o lo que ha acontecido por mucho tiempo en el alma, en el pensamiento de mucho creyente, y más el que no es creyente. Dice la bendita palabra en Juan 20, 25. Le dijeron pues los discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, o Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos. Padre Dios Todopoderoso y Santo, heme aquí, Señor. Estoy delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Padre, para que tú tengas misericordia, Señor, de este siervo inútil, bendito Rey, Dios Todopoderoso y Santo. Manifiéstate con poder, bendito Dios, en esta palabra, Señor, que esta palabra pueda fluir como corrientes de agua, bendito Dios, como torrentes, bendito Dios, de ríos de agua viva, bendito Rey. Que esta palabra, bendito Dios, sea proclamada, Padre, que pueda tocar nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Dios bendito y santo, sea una palabra que venga a edificarnos, bendito Dios. Padre, palabra con unción, palabra con poder, bendito Dios. Derrama de lo alto, Señor, el rema.
derrama de lo alto, bendito Dios Todopoderoso y Santo, esa palabra viva y eficaz, bendito Rey, para que pueda, Señor, ser un aliciente, Señor, a nuestras vidas, Padre. Te rogamos, Padre, que bendiga la palabra con toda bendición, Señor, y que no sea yo el que predique en esta mañana, Padre, sino que sea tu Espíritu el que use mis labios. Solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Padre, porque sé, bendito Dios, que soy pecador y que he pecado de distintas formas y de distintas maneras, Señor. Pero tú tienes propósitos y planes para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú tienes planes y propósitos, Señor, para nuestro ser, bendito Rey. Hasta que tú vengas, bendito Dios, estaremos proclamando tu palabra, Señor, para la gloria de tu santo, tu bendito y tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Como vemos en el texto, hermanos, estábamos hablando de un discípulo del Señor, de Tomás, llamado también o por sobrenombre Gemelos o Gemelo, y Dídimo, que quiere decir precisamente gemelo. Este varón, un varón incrédulo, un varón que solamente creería si podía poner su dedo en los dedos donde estuvieron los clavos que crucificaron al Señor, y que solo podía creer si podía meter su mano en el costado, en aquel que el centurión colocó la lanza y abrió esa herida de la cual brotó agua y sangre. Este varón, hermano, hasta que vio cuando el Señor nuevamente se presentó en el lugar que se reunían después de su ascensión al cielo, hasta ese momento empezó a creer cuando el Señor le dijo: pasa a vosotros. Y cuando lo invitó a que colocara su dedo y que colocara su mano y pudiera hacer y pudiera creer realmente. Y el Señor le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Nosotros no vimos al Señor con esas heridas en sus manos y con esa herida en su costado, pero hemos creído, hermano, y esa es una gran bendición para su vida y para mi vida también, porque por eso le dijo el Señor a Tomás: porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados, verdaderamente felices los que no vieron y creyeron. Y eso da una ventaja, hermano, una ventaja sobre aquellos incrédulos, hermano, porque el que no cree es incrédulo, hermano. El que no cree es incrédulo. Y aquí un discípulo del Señor se convierte en un incrédulo también, porque no creyó, quería ver. Hay muchas personas que necesitan ver, hermanos, necesitan ver imágenes, necesitan ver bultos, necesitan ver cosas físicas para poder creerle al Señor. Pero bienaventurados los que no vieron, dice la palabra, y creyeron. Y dentro de esos estamos también nosotros, hermanos, porque sin ver hemos creído. Después de la caída de la humanidad, constituyó una generación incrédula y perversa. Y así les dice el Señor. Cuando no pudieron sanar a aquel endemoniado, ¿cuánto más estaré con vosotros, generación incrédula y perversa?
El Señor nos usa como canales a cada uno de nosotros para poder sanar, para poder orar, para poder consolar. Pero muchas veces no sucede absolutamente nada porque estamos orando, pero no estamos creyendo a la palabra del Señor. Y cuando el Señor, cuando la humanidad constituye esta generación incrédula y perversa, aún ahí pone en tela de juicio la palabra de Dios. Y pone en tela de juicio la palabra de Dios y aún su misma existencia. En los Salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron lo abominable delante de la presencia del Señor. Se hicieron corruptos, hermano. Se metieron en el estercolero, se metieron ahí, corrompidos, haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Dios vio al hombre, o miró sobre los hombres desde los cielos, porque todos hacen maldad y hacen iniquidad, pero lo que menos hacen es invocar la presencia del Dios Todopoderoso y Santo. Es lo que no hacen, sino que únicamente se sacían y se gozan haciendo la maldad y haciendo la iniquidad. No se trata que el hombre sea el incrédulo, no trata que el hombre sea ignorante o tal vez incapaz de creer, porque Dios habla mediante la misma triple revelación que presenta en Romanos capítulo 1 y verso 18 al 21. Esa revelación es una triple revelación. La revelación de la naturaleza, porque viendo la grandeza de las cosas que Dios hace, de las cosas que Dios hizo y las cosas que Dios hará, de ese universo precioso, hermano, de esos montes, de esos lagos, de esos ríos, hermano, de los cuales no hemos cuidado nosotros. Esa es la revelación de la naturaleza, porque aún no conociendo a Dios, ahí se revela el mismo poder de Dios y el mismo amor por la humanidad. La conciencia, la revelación de la conciencia, aquel que no conocía la ley, aquel que no conocía la palabra, pero por su propia conciencia, por la revelación de la conciencia, podría de alguna manera dar gloria a Dios por la situación que estaba viviendo. Por eso, en el Romanos capítulo 2 y verso 14 y 15, la palabra dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, su pensamiento, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hay muchos, hermanos, en estos tiempos
que no creen en la palabra y se convierten en auténticos incrédulos porque razonan las cosas de Dios, porque razonan la palabra de Dios, porque sus razonamientos realmente son vanos delante de la grandeza del Señor. La palabra no hay que razonarla, sino solamente creerla en el corazón para no ser incrédulos, sino creyentes del Dios Altísimo. Y la otra revelación de las mismas Escrituras, hermanos, esa revelación que el Señor ha dejado plasmada. Cuando el Señor vino era la revelación física, la revelación viva, pero dejó la palabra escrita, la cual nos da a nosotros la certeza, hermano, de esa revelación. Y la palabra nos habla y nos dice que toda la Escritura, oiga bien, que toda la Escritura es inspirada por Dios, no por ningún hombre, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea su santo nombre. Por eso, hermanos, el hombre que se aleja de Dios, el hombre que se separa de Dios, lo hace única y exclusivamente porque no ama a Dios, sino que ama más las tinieblas, ama más la oscuridad que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice la bendita palabra. Aquel que hace lo malo aborrece la luz. Porque donde está la luz, toda tiniebla es disipada, toda tiniebla desaparece. Porque Cristo es luz y luz verdadera. Quiero decirle que la incredulidad no proviene de la imposibilidad de resolver un cúmulo, una multitud de problemas. La incredulidad no proviene de no poder realizar algo, sino que su origen es moral y también espiritual. Porque el hombre, cuando se separa de Dios, el hombre cuando se retira de Dios, lo que está haciendo realmente, hermano, es que el hombre siempre quiere ser independiente. El hombre quiere tener su propia justicia. Por eso, cuando es independiente de Dios, y lo hace estamos hablando que lo hace con relación a Dios. Entonces, al separarse, hermano, quiere tener sus propios juicios, su propia justicia, y no la justicia de Dios, que es perfecta. Y porque el hombre incrédulo, el hombre que no cree, es aquella persona que no quiere abandonar el pecado, sino que quiere siempre estar en esa mezcolanza y no quiere salir de ahí porque se siente a gusto, pero al final va a ser un camino de muerte. El Señor Jesús vino a su pueblo, vino a los israelitas y les dio todo tipo de prueba de su divinidad y de su amor.
hizo milagros, levantó muertos, le dio vista al ciego, al cojo lo hizo caminar. Le mostró una serie de pruebas a su pueblo, pero estos no quisieron entender, no quisieron aceptar a Jesús de Nazaret. Por eso el Señor le dice a los israelitas, a los judíos, a los de sobrenombre judíos: no quieren venir a mí para que tengáis vida. No querían tener una vida espiritual, lo que tenían que tener era una vida mundana, una vida del mundo, pero no una vida espiritual, porque esa es la vida que Jesús les estaba ofreciendo, pero lo desecharon, lo sacaron. Pero Jesús, en su amor, en su bondad, en su misericordia, hermano, aún sobre aquella ciudad llamada Jerusalén, Él se pronuncia de una manera, hermano, y le dice precisamente a ese pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, me rechazaste? Yo vine por ustedes, vine por las ovejas de la casa de Israel, pero no lo entendieron, y si lo entendieron, hicieron oídos sordos. En Romanos, para darle una fuerza de lo que estoy hablando, en el capítulo 1 y verso 18 al verso 21 dice la bendita palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de un modo que no tienen excusa. Así que nadie puede decir que no conoce la palabra, que no se le ha proclamado la palabra, que no ha oído de la palabra de Dios. No pueden tener ninguna excusa de esa palabra. La incredulidad, hermano, el que no cree en Jesús, el que no cree en el Hijo de Dios, el que no cree en el Padre y el que no cree en el Espíritu Santo, es un incrédulo a todas luces. La incredulidad es algo antiguo, hermano, por nuestra naturaleza caída. Eso no es de ayer, eso no es de hoy. Hoy, por ejemplo, estamos nosotros en una posición, hermano, en la cual, hermano, estamos viendo que estamos en una situación difícil, donde todos debíamos de estar con las rodillas dobladas, clamándole al Dios Todopoderoso, así como lo hizo Nínive, cuando ese pueblo iba a ser destruido. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo ayuno y oración, hermano. Pero aquí la gente lo que quiere es hacer ayuno y oración, pero el mundo.
La gente quiere andar en sus vanidades, quiere andar en sus fiestas, quiere andar en su pecaminosidad, hermano. Solo abrieron las puertas a las reglas que habían puesto. Y vaya a ver usted cómo está el puerto y cómo está otras, están abarrotados, hermano. Y después van a empezar a llorar y a chillar que por qué está pasando esto. Porque aún no le creen al hombre las reglas que está poniendo, mucho menos le van a creer a Dios. Es terrible, hermano. Realmente terrible, hermano. Por eso, hermano, esa naturaleza caída, en 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, y verso 14 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque no conoce a Dios, porque no conoce su espíritu, porque no conoce al Padre. No percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él dice que son locura. Dios te puede salvar, Dios te puede levantar, pero solamente tienes que creer en Él y no ser incrédulo. Pero para el que no conoce a Dios, son locura, porque piensa que no va a suceder. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Las cosas del Espíritu no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Entonces, hermano, el Señor Jesús nunca recibió ningún honor en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Si no le decían: ¿qué estás haciendo aquí en Galilea? ¿Por qué no te vas a Judea si te vas a dar así te vas a dar a conocer lo que eres, los milagros que estás haciendo, los dichos que haces? Pero Jesús no quería darse publicidad, no quería darse a conocer de esa manera, hermano. Hoy en día, hermano, hay siervos que les encanta darse a conocer al mundo, hermano, para que vean de lo que son capaces, hermano. Pero el Señor no recibió ningún honor, ni le interesaba ningún honor. ¿Qué pasó con los hermanos? Incrédulos. No creían. Máximo porque eran de la misma carne. No creían en Él. Y por eso, hermano, aún los discípulos del Señor también dudaban de Él. Los mismos discípulos a veces no tenían la convicción verdadera de que andaban con el Mesías, con el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, cuando escuchaban aquella palabra, hermano, palabra fuerte, palabra verdadera, palabra que impactaba, palabra que penetraba hasta lo más profundo, hasta los mismos tuétanos, hermano, decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos dice que de sus discípulos volvieron atrás, es decir, se regresaron, hermano, y ya no andaban con él, se arrepintieron, hermano, incrédulos, hermano, no creían. Hay un dicho ahí del mundo que dice: ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente, ¿verdad?
Y cuando vieron que las cosas no eran las que pensaban, entonces retrocedieron y se echaron atrás. Y déjeme decirle que la primera incredulidad es no aceptar la palabra de Dios. Y aquel del mundo que no escucha la palabra de Dios, que no cree en la palabra de Dios, a nosotros que predicamos la palabra y que enseñamos la palabra, el mundo no nos aborrece, el mundo nos ama, porque quiere que nos involucremos con el mundo, pero el que aborrece es al Señor Jesús. A Él es el que aborrece. Por eso la palabra bendita dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de las cosas malas de este mundo, de sus obras, o que sus obras son verdaderamente malas. Las obras del mundo no son buenas, las obras del mundo son malas. Por la incredulidad, definitivamente que va a venir juicio, hermano. El juicio que espera el incrédulo el juicio que espera el incrédulo a los que persisten en la incredulidad es totalmente terrible. Es una incredulidad, hermano, la cual trae castigo también por no creer a la palabra de Dios. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino, hermano. El Señor no vino a recibir galardones, el Señor no vino a recibir diplomas ni trofeos, sino lo que vino a hacer es a salvar a los que estaban perdidos. Mire el amor con que el Señor habla a sus hijos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero en todo el mundo tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchos creen, porque está diciendo esas palabras: yo ya puedo hacer lo que me dé la gana y actuar de la manera que a mí me plazca. Y no es así. Es para aquellos que han aceptado y que han creído en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue la propiciación, hermano, en la cruz. El acta que nos era contraria a cada uno, las agarró y las clavó ahí en la cruz del Calvario y las quitó todo ese peso de nosotros. Por los pecados del mundo, hermano. Pero por eso dice la palabra que aquel que no cree ya ha sido condenado, hermano. El que no cree es un incrédulo y ha sido condenado. Aún el mismo pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, cuando el Señor lo llevó con mano fuerte y poderosa por el desierto, hermano, esa generación pereció en el desierto. Y pereció precisamente porque rehusaron entrar a la Canaán prometida. Solo salieron de Egipto y empezaron a protestar, empezaron a renegar, empezaron a murmurar, hermano. Tenga cuidado, porque muchos en las congregaciones también murmuran. Los cobardes son aquellos que no quisieron ir.
y entrar a la Canaán. Y eran cobardes y eran incrédulos, los cobardes y los incrédulos. ¿Y sabe a dónde irán? Los cobardes, los incrédulos irán al lago que arde fuego y azufre. Ahí irán. ¿Y por qué? Porque le han hecho más caso al Dios de este mundo. Le han hecho más caso al Dios que gobierna este mundo. Ay, pero miren, no es Jesús el que gobierna este mundo. Este mundo está gobernado por Satanás. El Señor lo reprenda. Y por todas sus huestes de demonios y espíritus inmundos. En 2 de Corintios capítulo 2 y verso 4 dice: porque por las muchas tribulaciones, y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. El Dios de este mundo les ha cegado a muchos el entendimiento. Les ha cegado a muchos el entendimiento, hermanos. Pero hay un remedio. En todo hay un bálsamo. En todo hay un ungüento. El remedio, Dios conoce las habilidades, las debilidades, mejor dicho. Dios conoce las debilidades suyas, las debilidades mías, las incapacidades de la falta de nuestra fe también. Y por eso Tomás, que es incrédulo en ese momento, dice: si no viere, no creeré. Hay un varón en la Biblia que dice, y es Marcos capítulo 9, verso 24: creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto solo es por la obra del Espíritu Santo, cuando el varón es regenerado. El Señor no lo va a destruir y va a formar un nuevo ser, sino que lo va a regenerar de lo malo que hay en usted, lo va a cambiar totalmente y lo va a presentar de una manera distinta. Es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.